Hola, ¿qué tal? Arranquemos de lleno con este análisis visual, donde vamos a desplegar, literal, el mapa anatómico del Estado. Imaginemos por un segundo que tenemos en las manos los planos arquitectónicos de una maquinaria inmensa. Sí, a veces el Estado parece un laberinto total, incomprensible, pero hoy lo vamos a desarmar pieza por pieza, sin omitir un solo detalle, para entender cómo funciona su administración pública. Va a ser súper didáctico, así que vamos a ello. Para lograrlo, nuestro recorrido tiene 6 paradas clave. 1. La administración pública. 2. Sus elementos. 3. La teoría del órgano. 4. Algunos conceptos previos. 5. La organización según la LOE. Y cerramos con el punto 6, los organismos públicos. Corto y al pie, avancemos. Punto número 1. Administración pública y potestad administrativa. Entremos en materia. El primer paso para entender cualquier estructura es, lógicamente, su base teórica. Según Martínez López, la administración pública no es solo, digamos, un montón de oficinas con sellos y papeles. No, es una organización del poder público y actúa con lo que llamamos potestad administrativa, con un objetivo clarísimo: defender el interés general. Básicamente, el Estado actúa de manera unilateral buscando el bien común. Pero ojo, siempre bajo un control legal y judicial muy estricto. Y claro, seguro surge la duda, ¿qué es exactamente esa potestad administrativa? Bueno, en palabras sencillas, es el poder legal para actuar unilateralmente. Pensemos en un ejemplo súper cotidiano: un policía de tránsito poniendo una multa por exceso de velocidad. A ver, la autoridad no le pregunta al conductor si está de acuerdo con esa multa. Simplemente impone la decisión, sanciona y regula el comportamiento para protegernos a todos en la calle. Esa capacidad de imponer algo y obligar a cumplirlo, respaldada por la ley, es, precisamente, la potestad administrativa en acción. Bien, pasamos al punto 2, los 3 elementos de la administración pública. Toda esta maquinaria no funcionaría sin 3 pilares que se engranan a la perfección. Primero, la organización. Tiene que haber un orden, una estructura orgánica, que ya está asignada por la ley. Segundo, el poder público. Es decir, la administración tiene la capacidad jurídica para crear, modificar o extinguir derechos de forma unilateral, hasta de manera coactiva si es necesario. Y tercero, lo que acabamos de ver, la potestad administrativa, esas facultades para imponer decisiones y sancionar. Piénsenlo así: sin organización, el poder es un desastre, y sin el poder y la potestad, la organización sería simplemente un cascarón vacío. Llegamos al punto 3, que es uno de mis favoritos: la teoría del órgano. ¿Cómo hace el Estado para dividir su inmensa, gigantesca carga de trabajo sin perder su identidad legal? Pues con esta idea brillante. La teoría dice: el órgano actúa como si actuara la propia persona jurídica. Es decir, un órgano es una repartición del aparato estatal, pero no tiene autonomía separada ni personalidad jurídica propia. Para que quede súper claro, usemos el cuerpo humano como analogía. Un brazo tiene funciones específicas, ¿verdad? Pero no tiene una identidad separada del cuerpo. El brazo es la persona actuando. Del mismo modo, cuando un órgano del Estado hace algo, es el organismo entero asumiendo la responsabilidad. Genial, ¿no? Avanzamos al punto 4. Vamos a repasar unos conceptos previos de los lineamientos de organización del Estado, o simplemente la LOE. Antes de ver los planos exactos, necesitamos el lenguaje técnico. Esta es la jerarquía, de lo macro a lo micro. Arrancamos arriba, en el paso 1, con la alta dirección. Luego bajamos al paso 2, los órganos de línea y administración interna. En el paso 3 están las unidades orgánicas. Los pasos 4 y 5, bueno, esos van a depender del tamaño de la entidad. Y finalmente, el paso 6 es un nivel especial para los órganos desconcentrados. Piensen que cada nivel alberga una unidad de organización, que es como la pieza de Lego básica con la que se arma cualquier entidad pública. Y así llegamos al punto 5, la organización según la LOE. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en la nomenclatura. Miremos este primer nivel, la famosa alta dirección, que ejerce toda la dirección política y administrativa. Pero el nombre cambia según la entidad. Por ejemplo, en los ministerios hablamos de despacho ministerial, viceministerial y secretaría general. En la PCM, que es la presidencia del Consejo de Ministros, tenemos la presidencia y gerencia general, y excepcionalmente un consejo directivo. Si nos vamos a los gobiernos regionales, la cosa cambia a consejo regional, despacho de gobernación y gerencia regional.
Y en los gobiernos locales, los municipios de toda la vida, encontramos el Consejo Municipal, la Alcaldía y la Gerencia Municipal. Mismo nivel, diferentes nombres. Pero ojo, la alta dirección no está sola en la cima. Hay otras adiciones súper críticas en este primer nivel. Tenemos el órgano de control institucional, el OSI, que controla la gestión. Luego, la defensa jurídica, que como suena, cuida los intereses legales de la entidad. Están también los órganos resolutivos, que son los que dan la palabra final, deciden en última instancia sobre controversias. Y por último, los órganos consultivos. Un detalle importantísimo aquí. Estos son expertos que asesoran, sí, pero trabajan ad honorem, gratis, y no tienen línea de autoridad ni gente a su cargo, solo dan consejos. Al bajar al segundo nivel, el camino se divide en dos. De un lado, la administración interna. Su función es puramente de asesoramiento y apoyo. Básicamente, se aseguran de que el edificio no se derrumbe. En los ministerios se llaman oficinas generales y en los municipios, gerencias municipales. Del otro lado, están los órganos de línea. Estos son los que hacen el trabajo pesado, las funciones sustantivas, la prestación de servicios reales a la gente. A estos los conocemos como direcciones generales en ministerios y simplemente gerencias a nivel local. Y si hacemos un poco más de zoom, llegamos al tercer nivel. La dualidad sigue. Para la administración interna, en ministerios ya no son generales, se reducen a oficinas, y en lo local se llaman unidades. Para la línea operativa ministerial son direcciones y a nivel local, subgerencias o direcciones. Y no podemos olvidar a los órganos desconcentrados. Estos se crean mediante el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones. Prestan bien esos servicios muy específicos y actúan representando a la entidad con su propio manual de operaciones. Listo, entramos al último tramo. Punto 6. Tipos de organismos públicos. Porque, ¿qué pasa cuando hay que dividir el trabajo a nivel nacional en entidades con autonomía? Bueno, para eso existen los organismos públicos. Son entidades desconcentradas del Ejecutivo, creadas por ley, adscritas a un ministerio y con alcance en todo el país. Pero se agrupan en dos grandes familias totalmente distintas. Por un lado, los organismos ejecutores, que están diseñados para mover operaciones inmensas, dar servicios muy específicos o investigar, y por el otro, los organismos especializados, que necesitan una independencia funcional altísima, porque su rol es dictar políticas a largo plazo o regular mercados. Miremos primero a los ejecutores. Se crean literalmente porque el volumen de operaciones es gigante. Aquí encontramos pesos pesados como la Autoridad Nacional del Agua, o el SIS, el Seguro Integral de Salud, también el INPE para los penales, y otros que seguro nos suenan, Sutran, Senami o la Biblioteca Nacional. Algo crucial, estos organismos no inventan normas, no tienen funciones normativas a menos que la ley se los delegue expresamente, siguen los lineamientos de su sector. Están ahí puramente para ejecutar y operar. Ahora, la otra familia, los organismos especializados, se vuelve a dividir en dos ramas. Tenemos a los organismos reguladores, que se meten en mercados especializados, supervisan, fiscalizan y, dato curioso, están adscritos directo a la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM. Y frente a ellos, los órganos técnicos especializados. Ellos gestionan políticas de Estado a largo plazo o reconocen derechos para que alguien pueda entrar a un mercado. Para eso, necesitan una independencia absoluta, blindada de intereses cortoplacistas. Para bajar esto a tierra, pongamos a las agencias que vemos todos los días en el mapa. Como reguladores de la PCM tenemos a Ocitel en telecomunicaciones, Ocinermin en energía, SUNAS en agua y saneamiento y Ocitran en transporte. Regulan cosas que impactan nuestra vida diaria. Del otro lado, como técnicos especializados, tenemos entidades potentísimas. La SUNAT para los impuestos, Indecopi para la competencia, Servir para recursos humanos del Estado y la Superintendencia del Mercado de Valores. Como ven, cada pieza encaja perfectamente en el plano. Al cerrar este análisis, nos queda una reflexión muy poderosa. Entender que el Estado no es un monstruo caótico, sino una estructura súper lógica donde la potestad administrativa se divide estratégicamente. Desde la alta dirección hasta los reguladores, la verdad que nos da una ventaja enorme. Nos permite navegar el sistema, saber exactamente quién hace qué y entender la lógica detrás de cada entidad pública. Esta claridad es fundamental.
¿Quién iba a decir que desarmar el Estado podía ser tan fascinante? Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en la próxima explicación.